El otro día hicimos un vídeo dedicado a este segundo ejercicio, el último de esta prueba del año 2014-2015, la opción A, y ya teníamos hecho en otros vídeos el problema de diédrico, el ejercicio 1 de normalización y el ejercicio 2 de sistema cónico. Y me quedé un poco mal, no porque el ejercicio estuviese mal hecho, sino porque me quedé con la sensación de que se podían haber dicho más cosas. O sea, yo podía haber dicho más cosas. Que se me quedaron cosas por decir. Entonces vamos a hacer otro vídeo dedicado a este mismo ejercicio. Además que es que el sistema cónico es algo que a mí siempre me ha fascinado. Me resulta enormemente interesante. Entonces he preparado rápidamente este folio en el que he calcado el ejercicio y me va a servir para hacerlo otra vez utilizando un método diferente y contando una serie de cosas que, bueno, supongo que vosotros probablemente, si habéis dado el sistema cónico y habéis tenido un profesor de dibujo técnico que haya cursado Bellas Artes, pues probablemente hayan utilizado este método para explicaros el sistema cónico. Es que en el otro vídeo yo resolví este ejercicio empleando la homología, que es como están pensados este tipo de ejercicios y como estuvieron pensados poco antes que dejasen de hacerse este tipo de problemas. Y entonces, pues claro, consideré la línea del horizonte una recta límite, consideré el punto de vista como el centro de homología, consideré la línea de tierra como el eje de homología, consideré esta planta del objeto como si fuese una forma y la perspectiva como si fuese su homóloga, y no hice el método que por supuesto siempre va a tener mi corazón, que es el método del artista. El método de la perspectiva cónica del artista es el método que se desarrolla pues desde el Renacimiento, cuando los pintores renacentistas comienzan a estudiar la perspectiva y justamente comienzan a estudiarla utilizando perspectiva al estilo de lo que estamos haciendo. Es más, se nota en los cuadros de esa época justamente estas perspectivas que son demasiado distorsionadas por ese problema que nos vamos a encontrar justamente con esta perspectiva. Esta sería, yo siempre lo digo, sería la mal llamada perspectiva cónica frontal. ¿Por qué mal llamada perspectiva cónica frontal? Porque no existe una perspectiva cónica frontal y oblicua, sino que el objeto tiene una posición frontal o una posición oblicua, o incluso la mayor parte de las líneas del objeto tienen una posición frontal, o la mayor parte de la línea del objeto tiene una determinada orientación oblicua para un lado o para otro. Pero no existe esa tal perspectiva cónica frontal y perspectiva cónica oblicua, aunque esta podemos llamarla que es una cónica frontal porque casi todas las líneas son perpendiculares, son frontales, son perpendiculares al plano del cuadro, por lo tanto van a fugar a este punto, al punto principal. Va a ser un único punto, que también se llama así, perspectiva con un punto de fuga o perspectiva con dos puntos de fuga. También son terminologías que no son correctas. La cosa es que este punto principal sería el punto de fuga, y si utilizamos veréis que muchas de las cosas llevan a los mismos sitios, ¿eh? Si utilizamos este método, cogeríamos la distancia que va hasta el punto de vista, la llevaríamos a los dos lados y ahí obtendríamos dos puntos. Hace milenios que yo no utilizo este método, pero me encanta. Encontraríamos estos dos puntos que serían los puntos métricos. Son puntos que se utilizan para medir. Entonces, yo ahora podría trazar estas dos líneas que serían las líneas de fuga de este objeto, de esta forma, y ahora yo llevaría las medidas en profundidad del objeto sobre esta línea de aquí.
Y esas medidas, fijaros que tenemos aquí un espacio estupendo. O sea, este ejercicio no solamente está preparado para resolverse empleando el método de homología, sino que también se podría resolver empleando este otro método. En todo momento yo hablo de que la perspectiva cónica se ha dejado de tener presente en los exámenes, pero es que me estoy refiriendo al bachillerato tecnológico y el dibujo técnico de ese bachillerato. En el bachillerato de artes también hay un dibujo técnico, el dibujo técnico aplicado a las artes plásticas, y ahí sí sigue apareciendo el dibujo técnico en el examen de la EBAU, como además tengo previsto que veamos en siguientes vídeos en el que hagamos la parte técnica del examen de selectividad o de la EBAU del bachillerato de arte. Bueno, ahí hemos colocado en esa zona que veis que cabe perfectamente, pero perfectamente, esas medidas, y esas medidas las vamos a medir sobre esta línea utilizando el llamado punto métrico. Cuando los métodos se aplican bien, va a dar exactamente igual el método que se aplique, porque el resultado va a ser exactamente el mismo. Bien, pues ahora ya sí, podemos llevar mediante líneas horizontales. Como todas estas líneas son horizontales, las que he trazado antes para llevar las medidas, pues también serán paralelas a la línea de tierra, esta otra que estoy trazando aquí. Además, tenemos estas líneas que son diagonales. Ojo, esas diagonales van a fugar a los puntos métricos, porque también podríamos considerar este ejercicio como un ejercicio de perspectiva cónica oblicua, dado que tenemos ahí dos líneas que tienen un determinado ángulo con respecto a la línea tierra, que serían esas dos diagonales. Y más, también puedo llevar todos estos elementos un poco para cerciorarme, ¿no? Estos elementos llevarlos a la línea de tierra y luego llevarlo en profundidad. Bueno, esta perspectiva es perfectamente conocida por la cantidad de líneas que va a generar, ¿eh? Va a estar plagado el ejercicio de líneas. Recientemente encontré un ejercicio de mi época de estudiante de arquitectura en el que hice incluía una macladura entre un cilindro y otra figura, o dos cilindros. La cosa es que me estuve entreteniendo en hacer las elipses, y el profesor entendió que me había pasado con tanto entretenimiento y me puso en el examen, me tenía puesto que demasiadas líneas. Bueno, yo, según mi punto de vista, si te gusta esto, nunca hay demasiadas líneas, pero bueno, aquel hombre me puso aquella indicación, demasiadas líneas.
aquí, correcto. Esta vendría hasta aquí. Claro, ahora tenemos que ir identificando todas esas que hemos ido haciendo antes. Esos puntos que hemos medido en profundidad. Por ejemplo, esta llevaría hasta este punto métrico. Por sobre una línea que aquí forma 45 grados con el plano. 45 grados con el plano del cuadro. La cosa es lo dicho, si están empleados todos los métodos correctamente, el resultado tiene que ser el mismo, como vamos a ver. Espero que veamos en breve. Bueno, aquí ha habido un pequeño error sin ninguna trascendencia, y es que no he trazado la línea hasta donde debería, tenía que haberla trazado un poquito más larga, pero bueno, no pasa nada. Siempre en estos sabéis que tenemos dos teoremas muy importantes, que es el teorema del punto gordo y el teorema de la recta inteligente, que siempre, bueno, pues probablemente tengamos que utilizar alguna que otra vez en este tipo de ejercicios con tantísimas líneas. Bueno, pues ya lo tenemos resuelto, y si lo comparamos con este otro, veis que estamos ante una solución exactamente igual. Es exactamente la misma solución. Solamente que aquí está resuelto por el método del artista y este es por homología. Un método quizá a lo mejor más técnico, ¿no? Menos intuitivo, menos creativo, no lo sé. A mí me tengo ese acercamiento más afectivo hacia el método del artista, porque es el que estudiamos en Bellas Artes. Y este no es exactamente el método del arquitecto. El método del arquitecto es otro método que en este caso pues no sería aplicable en este ejercicio. Pero el método del arquitecto consiste en que tú tienes el punto de vista, en vez de tenerlo abatido en el plano del cuadro, el punto de vista lo tienes aquí. Lo tienes sobre el abatimiento del plano geometral. Bueno, tiene de bueno que tú de ese modo controlas el punto de vista que tiene. Imagínate que estás haciendo la planta de un edificio, tú quieres ver la casa, el edificio desde un determinado punto de vista, pues tú sitúas el punto de vista en el sitio donde quieres tener el observador y se va a proyectar sobre el plano del cuadro desde ese punto de vista el objeto. Tiene también otra cosa buena ese método, y es que no tienes que ser consciente de que la planta está del revés. Bueno, aquí tenéis dos métodos, el método este basado en la homología, y este otro método que es un método basado en lo que desarrollaron los pintores del Renacimiento, y que durante mucho tiempo fue la perspectiva que en un principio se utilizó, la perspectiva que se llamaba cónica frontal o de un punto de fuga, y más tarde pues se siguió elaborando a la perspectiva cónica oblicua o de dos puntos de fuga. Y además veréis que si vosotros veis los cuadros que se pintaron durante el Renacimiento, los primeros cuadros, esas anunciaciones que se hicieron con perspectiva frontal, pues veréis cómo este tipo de distorsiones, de estirarse demasiado los cuerpos, están presentes por la sencilla razón de que el punto de vista y los puntos métricos, sobre todo los puntos métricos, porque el punto de vista no es necesario que esté no lo vamos a usar nada más que para situar los puntos métricos. Pero los puntos métricos, por tener que estar dentro del área de trabajo, están relativamente cerca, y entonces eso genera distorsiones. Si necesitamos nosotros tener una representación que no sea muy distorsionada, los puntos métricos tienen que estar muy alejados. De hecho, cuando yo hacía los exámenes de perspectiva, tanto en Bellas Artes como en Arquitectura, el folio se ponía en un tablero de dibujo bastante grande, mucho más grande que la mesa que yo tengo ahora mismo,
el folio se pegaba con cinta adhesiva al tablero de dibujo y luego los puntos métricos o los puntos de fuga se situaban en otro papel. Forrábamos con el papel la mesa y pegábamos ese papel a la mesa y luego el folio lo pegábamos a ese papel, y o bien situábamos unas chinchetas de estas que te permiten utilizar las reglas. Y yo por aquel entonces me compré aquí está, en una carpintería de aluminio me compré este perfil de aluminio. Fijaros, mide 1 metro y era lo que yo utilicé tanto en Bellas Artes como en arquitectura para trazar las líneas de perspectiva, porque se utilizaban unos puntos de fuga y unos puntos métricos que realmente estaban muy alejados el uno del otro para que la perspectiva tuviese un resultado más natural. Bueno, lo dejamos aquí, espero que haya sido de vuestro interés y en los próximos vídeos comenzaremos con la opción B de este examen.